Sus propios hijos los abandonaron, dejándolos sin hogar ni dinero. Pero una carta de herencia llevó a la pareja anciana a una casa en el bosque, donde bajo el suelo se ocultaba algo que cambiaría su destino para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Harold y Evelyn Morris tenían 74 y 72 años cuando el mundo que conocían empezó a desmoronarse sin hacer ruido. No ocurrió de golpe ni con un gran estruendo. Fue más bien como una grieta lenta en una pared antigua. Al principio casi invisible, luego imposible de ignorar. Llevaban 53 años juntos, una vida entera compartida sin grandes gestos heroicos, pero con una constancia que para ellos siempre había sido suficiente. Habían criado a 4 hijos, pagado la hipoteca de su casa con jardín, sobrevivido a crisis económicas, enfermedades y funerales. No eran ricos, nunca lo fueron, pero durante décadas se habían sentido necesarios. Y esa sensación, más que el dinero, era lo que les daba seguridad. La casa donde vivieron la mayor parte de su vida era modesta, de una sola planta, con un porche de madera que Harold había reparado más de una vez con sus propias manos. En el jardín crecían manzanos viejos, testigos silenciosos de los años en los que los nietos corrían descalzos por el césped y las risas llenaban el aire los domingos. Evelyn solía decir que aquel lugar no era solo una casa, sino un álbum de recuerdos. Cada grieta en la pared, cada tabla que crujía, tenía una historia asociada. Y Harold, mecánico de profesión, estaba orgulloso de haber sido siempre el que solucionaba los problemas, el que arreglaba lo que se rompía. Todo cambió el día del derrame cerebral. No fue un episodio dramático como en las películas. No hubo gritos ni caídas espectaculares. Simplemente Harold empezó a sentirse extraño, como si su propio cuerpo ya no le perteneciera del todo. Las manos que durante años habían trabajado con precisión entre motores y piezas metálicas, temblaban sin aviso. Las piernas perdieron fuerza. El diagnóstico fue claro y, aunque sobrevivió, nada volvió a ser igual. Harold ya no podía trabajar, y para un hombre que había medido su valor en función de lo útil que era, esa pérdida fue devastadora. Evelyn, que había sido enfermera en su juventud, entendía perfectamente lo que significaba la rehabilitación, los límites, las secuelas. Hizo todo lo posible por mantener la calma y sostener a su marido, pero también sabía que el dinero empezaría a ser un problema. A los 70 años volvió al mercado laboral y aceptó un puesto como cajera en un supermercado. Pasaba horas de pie, con un uniforme que no le pertenecía, sonriendo a desconocidos mientras el cansancio se acumulaba en su cuerpo. Las jornadas eran irregulares, el salario escaso, y cada día sentía un poco más el peso de la edad. Fue entonces cuando la ayuda apareció, o al menos así lo parecía. La propuesta vino de su hija mayor, Linda. Habló de apoyo temporal, de familia, de estar juntos en los momentos difíciles. Dijo que todo sería solo hasta que Harold se recuperara un poco, hasta que las cosas mejoraran. La idea de vender la casa surgió con naturalidad, casi como una solución obvia. Harold y Evelyn dudaron, pero se convencieron a sí mismos de que era lo correcto. Era por la familia. Siempre había sido por la familia. La despedida de la casa fue silenciosa. Evelyn recorrió las habitaciones una última vez, tocó las paredes, miró los manzanos por la ventana. Harold cerró la puerta con una llave que ya no tendría sentido conservar. El dinero de la venta fue depositado en una cuenta bancaria, que en su mente representaba seguridad, una red de protección para los años que les quedaban. Pero la seguridad se evaporó más rápido de lo que jamás imaginaron. Al principio fue el yerno, con problemas de hipoteca y deudas. Luego uno de los hijos, envuelto en asuntos legales que requerían ayuda inmediata. Después otra hija con facturas médicas imposibles de cubrir sola. Finalmente, el menor, lleno de entusiasmo por un negocio que, según él, estaba a punto de despegar. Cada petición venía acompañada de una promesa, de un agradecimiento apresurado, de la idea de que todo se devolvería. Harold y Evelyn no sabían decir que no. No porque fueran ingenuos, sino porque seguían creyendo que ser padres significaba sacrificarse. El dinero se fue yendo poco a poco, pero de forma implacable. Y algo más se perdió en el proceso: la gratitud. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. El tono cambió. Las peticiones dejaron de sonar como favores
y empezaron a aparecer obligaciones. Cuando la cuenta bajó de los $300, la paciencia de los hijos se agotó por completo. No hubo gritos, no hubo escenas, simplemente les dijeron que ya no podían quedarse allí. Harold y Evelyn pasaron a dormir en un garaje, sobre un viejo colchón rodeado de cajas llenas de objetos olvidados. Vivían bajo el mismo techo que sus hijos, pero eran invisibles. El contraste era insoportable. Hacía poco habían sido el centro de la familia. Ahora eran una carga incómoda. El olor a aceite, el frío, la sensación de estar de más los acompañaban cada noche. Después vino una pequeña vivienda alquilada sobre una cafetería. Un espacio diminuto, siempre impregnado del olor a grasa y del ruido constante de los extractores. El agua salía fría, el silencio era absoluto. Los teléfonos no sonaban. Intentaron pedir ayuda, llenar formularios, esperar en filas interminables. Nadie parecía verlos. Fue en medio de esa rutina gris cuando llegó la carta. Un sobre grueso, con un logotipo jurídico impreso y una letra cuidada. Provenía de una firma de abogados de Wyoming. Evelyn lo sostuvo unos segundos antes de abrirlo, como si temiera que fuera una broma cruel. El contenido era breve y preciso. Un pariente lejano de Harold había fallecido y les había dejado una propiedad en herencia. No era exactamente una casa, era una cabaña de madera en las montañas. En ese instante, sin saberlo aún, algo empezó a cambiar. La carta quedó abierta sobre la mesa como si fuera un objeto que no pertenecía a su vida. Harold la miraba con una mezcla de incredulidad y cansancio, como si temiera que, al pestañear, las palabras se borraran. Evelyn, en cambio, la tomó de nuevo y volvió a leerla despacio, línea por línea, buscando alguna trampa en la precisión jurídica del texto. Había algo en aquel tono impersonal, en el sello de la firma de abogados, que resultaba casi ofensivo por lo sereno. Anunciaba una muerte y una herencia, como quien registra un cambio de dirección. Y sin embargo, para ellos era como si una mano desconocida hubiese abierto una ventana en una habitación donde el aire llevaba años sin renovarse. El pariente del que hablaban era un primo lejano de Harold por la línea paterna, un hombre del que apenas conservaba la imagen borrosa de 2 encuentros en toda una vida. No eran reuniones familiares cálidas, sino visitas rápidas, saludos formales, conversaciones cortas que se perdían entre otros rostros. Harold tuvo que hacer un esfuerzo para recordar su nombre, y cuando lo consiguió, no sintió afecto ni dolor, sino desconcierto. ¿Por qué alguien casi ajeno, alguien que no había formado parte de su día a día, pensó en él al final? La pregunta se repetía como un eco, porque la lógica habitual de su mundo decía que solo te recuerdan quienes te aman. Y a ellos, los suyos, hacía tiempo que habían dejado de recordarlos. La carta aclaraba que el hombre había fallecido y que, en su testamento, había dejado a Harold y Evelyn una propiedad en el estado de Wyoming. También indicaba que se trataba de una construcción aislada, una cabaña de troncos en una zona montañosa, con terreno adyacente. La firma ofrecía instrucciones sobre cómo reclamar la herencia y los pasos para completar los trámites. Todo estaba escrito con un orden impecable. Nombres completos, fechas, referencias, números de expediente. Evelyn sintió un temblor en las manos, no de miedo, sino de esa rara emoción que aparece cuando el destino decide hablarte después de mucho silencio. Durante unos minutos no dijeron nada. Debajo, en la cafetería, el extractor seguía rugiendo. Un olor a aceite recalentado subía por las escaleras, como un recordatorio de la realidad que lo rodeaba. Evelyn se obligó a respirar despacio. Harold había aprendido a no mostrar demasiado, pero ella conocía su mirada. Estaba pensando en el camino, en el costo, en los riesgos, en su cuerpo que ya no respondía como antes. Y aún así, bajo esas preocupaciones, había una chispa que no veía en él desde el derrame. Una chispa mínima, casi vergonzosa, como si no se permitiera tener esperanza. La reacción de los hijos llegó antes incluso de que ellos pudieran decidir cómo sentirse. Evelyn llamó primero a Linda, no por necesidad, sino por reflejo. En su mente todavía existía la costumbre de informar, de compartir, de creer que la familia se movía como un solo organismo. Linda respondió rápido, con una voz que sonaba ocupada, impaciente. Cuando Evelyn explicó lo de la herencia, esperó un cambio de tono,
Un ¡qué alivio! Un por fin algo bueno. En lugar de eso, escuchó una risa corta, una risa sin alegría. Una cabaña en Wyoming. ¿Y qué se supone que hagan ustedes con eso? Dijo Linda, como si se tratara de una broma pesada. Luego llamó a los demás. La respuesta fue parecida en cada uno. Incredulidad, sarcasmo, fastidio. La palabra cabaña se transformó rápidamente en chabola, ruina, pérdida de tiempo. Uno de los hijos preguntó si al menos había posibilidad de venderla. Otro sugirió, casi de inmediato, que firmaran una autorización para que alguien más se encargara de todo, porque ustedes ya no están para viajes. El tono no era de preocupación por su salud, sino de control. Harold escuchó esas frases con los labios apretados, en silencio, como si cada palabra fuera una prueba de algo que ya sabía pero se resistía a admitir. Con los hijos apareció también una urgencia que no era suya. De pronto, personas que no habían hecho una llamada en meses querían instrucciones, documentos, firmas. Querían que todo se resolviera rápido y de una manera que ellos pudieran manejar. Evelyn sintió una punzada amarga. Era el mismo patrón de siempre, solo que ahora vestido de prudencia. En el fondo no les preocupaba la cabaña. Les preocupaba la posibilidad de que, de algún modo, aquel lugar escondiera algo aprovechable. Harold, que llevaba tiempo hablando poco, fue quien tomó la decisión sin levantar la voz. «No vamos a firmar nada», dijo. «Primero vamos a verla». Evelyn lo miró como si acabara de escuchar un idioma antiguo. Era la misma frase, simple y firme, que él usaba décadas atrás cuando alguien dudaba de una reparación complicada. Primero mirar, primero entender, primero decidir con conocimiento. Los hijos insistieron, elevaron el tono, se quejaron de que estaban creando problemas, de que era una locura, de que no tenía sentido. Pero Harold ya no discutía. Solo repetía lo mismo con una tranquilidad que los desarmaba. Iban a verla. La decisión se tomó en medio de sus limitaciones. No tenían coche, no tenían ahorros. Tenían apenas lo suficiente para comprar billetes de autobús y llevar una pequeña bolsa de ropa. Evelyn preparó lo imprescindible con una concentración casi ceremoniosa, como quien se prepara para una travesía sin saber si volverá. Metió medicinas, una libreta, un pequeño botiquín, algunos documentos. Harold guardó un suéter viejo, una linterna y una navaja que había llevado años en el cajón. No era un hombre de objetos sentimentales, pero aquella navaja lo hacía sentirse competente, y ahora necesitaba cualquier símbolo de competencia. El viaje fue largo, hecho de estaciones y esperas, de asientos incómodos y luces frías. En cada parada había gente joven que hablaba fuerte, familias que cargaban maletas caras, viajeros con auriculares y rostros indiferentes. Harold y Evelyn se movían despacio, con ese ritmo inevitable de quienes ya no corren hacia nada. A veces el cuerpo de Harold se tensaba por el dolor en las piernas, y Evelyn lo observaba con disimulo, esperando el momento de ofrecer ayuda sin humillarlo. Habían aprendido a cuidarse con delicadeza, sin convertir la fragilidad del otro en un espectáculo. En un tramo del viaje, Evelyn miró por la ventana y vio cómo el paisaje iba cambiando. La ciudad quedaba atrás y el horizonte se abría. Los edificios se transformaron en campos, los campos en zonas cada vez más vacías. El cielo parecía más grande. Había una clase de silencio que no existía encima de una cafetería, un silencio que no estaba hecho de abandono sino de distancia. Evelyn sintió algo parecido a una limpieza por dentro, como si, por primera vez en años, su mente pudiera descansar de las voces de los hijos, de las cuentas, de las humillaciones pequeñas y constantes. Harold, en cambio, permanecía callado. No era un silencio de tristeza, sino de concentración. Tenía la carta doblada en el bolsillo y de vez en cuando la tocaba como si necesitara comprobar que seguía allí. Aquel papel era extraño. Al mismo tiempo era un recordatorio de que alguien había muerto y una promesa de que ellos quizá no estaban condenados a terminar sus días en una habitación que olía a grasa. Harold no se permitía soñar. Había visto demasiadas decepciones, pero tampoco podía evitar que una parte de él, enterrada desde el derrame, empezara a estirarse. Cuando finalmente llegaron a la zona indicada, comprendieron de inmediato por qué a los hijos les parecía absurdo.
No había carreteras cómodas ni señales luminosas que anunciaran bienvenidos. Había caminos que se estrechaban, un aire más frío, una sensación de estar entrando en un lugar donde el tiempo se movía distinto. Un hombre de la firma de abogados los esperaba en un punto acordado para guiarlos el último tramo. Hablaba con profesionalidad, pero no con prisa. Les explicó lo básico, repasó documentos, les ofreció agua. Evelyn notó que aquel extraño los trataba con más respeto que sus propios hijos. La cabaña apareció entre los árboles como algo que siempre había estado allí. No era una ruina, no era una choza improvisada. Era una construcción sólida, de troncos bien encajados, asentada sobre un fundamento de piedra que le daba una presencia quieta y firme. La naturaleza la rodeaba sin invadirla, como si el bosque la hubiera aceptado. Harold se quedó un momento sin avanzar, contemplando la línea recta del techo, la manera en que la piedra del cimiento se integraba con el terreno. Un hombre que había trabajado toda su vida con las manos, reconocía las obras hechas con paciencia. Y aquello, lo supo de inmediato, no se había levantado para durar pocos años. Evelyn subió al porche y apoyó la palma en una de las vigas. La madera estaba fría, pero no muerta. Tenía esa textura que solo adquiere lo que ha resistido estaciones. Entraron con cautela, como si temieran encontrar un interior vacío y triste. Pero había orden, limpieza, incluso un tipo de calidez escondida en los objetos sencillos. Una mesa, sillas, estantes, una estufa de leña. No era un hogar lleno de adornos, pero tenía coherencia. No parecía el refugio desesperado de un hombre que huye del mundo. Parecía el espacio de alguien que eligió el silencio, porque lo entendía, no porque no pudiera vivir de otra manera. Los primeros días fueron de adaptación y de sorpresa. No había electricidad como en su antiguo barrio. No había televisión que llenara el aire con voces ajenas. Había fuego, agua de pozo y el trabajo cotidiano que exigía el lugar. Evelyn, que en la ciudad se sentía desgastada por un empleo humillante, aquí encontraba un cansancio distinto, el cansancio útil. Cortaban leña, encendían la estufa, aprendían a medir el calor con la intuición y no con un termostato. Comían cosas simples, dormían temprano. Harold, contra todo pronóstico, empezó a dormir mejor. Su cuerpo seguía limitado, pero su mente, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sometida a la tensión constante de sentirse un estorbo. Evelyn descubrió que el silencio del bosque no era vacío. Tenía sonidos pequeños, el crujido de ramas, el viento, el canto de algún pájaro lejano. A veces se quedaba mirando la línea de árboles como si mirara un mar inmóvil, y en esa contemplación sentía que el resentimiento que llevaba dentro se disolvía un poco. No perdonaba a sus hijos, no podía hacerlo tan rápido, pero al menos el odio dejaba de ocupar cada rincón. Fue entonces cuando empezó a notar la primera anomalía. No ocurrió como una revelación inmediata, fue una suma de detalles. Un día, mientras barría la sala principal, Evelyn escuchó un sonido diferente bajo las tablas, un eco leve, como si una parte del suelo ocultara un hueco. Al principio pensó que era su imaginación. Luego, en otro momento, al mover una alfombra, volvió a percibirlo. Una vibración distinta, un tono que no correspondía con la solidez del resto de la casa. Evelyn se detuvo y apoyó el pie con cuidado, probando la resistencia. No había peligro visible, pero su mente, entrenada durante años para detectar pequeñas señales en cuerpos enfermos, reconocía los indicios de algo que no encajaba. Con el paso de los días, la duda se hizo más concreta. Evelyn empezó a comparar mentalmente el interior con el exterior. No lo hacía con planos ni medidas exactas, sino con esa intuición que surge cuando uno vive dentro de un espacio y lo conoce con el cuerpo. Algo no coincidía. Había una especie de más que no se veía, como si la casa, por dentro, guardara un secreto de volumen. Y el gran hogar de piedra, un hogar demasiado macizo para un lugar tan aislado, parecía diseñado para algo más que calentar. Harold notó la inquietud de su esposa. Evelyn no era una mujer dada a fantasías. Si estaba pensativa, era porque había una razón. Le explicó lo del sonido, lo del espacio. Harold escuchó sin interrumpir. Luego se levantó con lentitud y caminó hasta el lugar. Probó con el pie, golpeó con los nudillos en una tabla, se inclinó para observar los bordes.
Su mirada se volvió la de antes, la del mecánico que identifica un problema por el ruido. No dijo sí ni no. Solo frunció el ceño, como si algo en el diseño le pareciera excesivamente deliberado. Esa noche, mientras el fuego consumía leña y el bosque se volvía una masa oscura detrás de las ventanas, Evelyn no podía dejar de pensar en ello. No por codicia, sino por una sensación extraña, como si la casa no fuera solo un refugio, sino un mensaje. Habían llegado allí empujados por la necesidad y por una carta improbable. Y ahora, en medio de la calma recién encontrada, el lugar parecía susurrar que aún no les había mostrado su verdadero rostro. Evelyn se levantó cuando Harold ya dormía. Caminó descalza para no hacer ruido, y la madera fría del suelo le recordó que estaban muy lejos de todo lo que conocían. Se agachó junto al sitio donde el sonido era distinto. Pasó los dedos por la unión de las tablas, por la piedra cercana del hogar. Buscó irregularidades, una ranura, una diferencia mínima que pudiera explicar el misterio. Lo hizo con paciencia, sin prisa, como quien escucha un corazón y espera un latido. No encontró nada al principio, solo madera, piedra, el silencio. Pero justo cuando iba a rendirse, sus dedos tocaron algo que no parecía natural, una pequeña resistencia, un punto donde la superficie no era uniforme. No era un botón evidente, ni una palanca. Era más bien un detalle escondido con inteligencia, diseñado para que nadie lo descubriera por accidente. Evelyn se quedó inmóvil, con la respiración contenida, sintiendo cómo la sangre le martillaba en los oídos. No sabía aún qué era, pero supo, con una certeza que no venía de la lógica sino del instinto, que estaban a un paso de algo que podía cambiarlo todo. Volvió a la cama sin despertar a Harold, pero ya no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, escuchando el viento. En su mente, la carta del abogado y la solidez de la cabaña se unían en una misma línea invisible. Al amanecer, cuando la luz empezó a filtrar entre los árboles, Evelyn comprendió que la herencia no era solo una casa en el bosque. Había una razón más profunda por la que aquel pariente lejano los había elegido. Y esa razón, escondida bajo sus pies, estaba esperando a que ellos la encontraran. La noche cayó sobre la cabaña, con una calma tan profunda que parecía irreal. El bosque, oscuro y compacto, rodeaba la casa como un mar inmóvil. El viento apenas movía las copas de los árboles, y el crujido ocasional de la madera era el único sonido que rompía el silencio. Harold dormía profundamente, algo que no le había ocurrido durante años, mientras el fuego de la estufa se consumía lentamente, dejando brasas rojizas que iluminaban la estancia con una luz tenue. Evelyn permanecía despierta. Desde el amanecer, la sensación de que la casa ocultaba algo no la había abandonado. No era curiosidad infantil ni fantasía alimentada por la pobreza reciente. Era una certeza serena, casi profesional, como cuando durante sus años de enfermera percibía un cambio mínimo en la respiración de un paciente antes de que los aparatos lo confirmaran. Había aprendido a confiar en esos presentimientos. Y ahora cada vez que sus pasos cruzaban la sala, el sonido distinto bajo el suelo parecía llamarla. Esperó a que la noche avanzara, no por miedo, sino por respeto. Había algo solemne en ese silencio, como si el lugar exigiera paciencia. Se levantó con cuidado, tomó una linterna y volvió al punto exacto donde sus dedos habían notado aquella irregularidad. Se arrodilló, apoyó la mano y respiró hondo. El frío de la piedra y la madera se le metió en la piel, pero no se movió. Presionó. Al principio no ocurrió nada. Luego, casi imperceptiblemente, algo se dio. No con un clic evidente, sino con un movimiento suave, calculado. Una sección del suelo vibró levemente, y ante sus ojos incrédulos, una losa encajada con precisión comenzó a desplazarse. Evelyn se llevó una mano a la boca para ahogar un jadeo. El mecanismo era silencioso, pensado para no delatarse. Cuando la abertura fue lo suficientemente grande, un aire más frío subió desde abajo, cargado de un olor seco, antiguo pero limpio. Iluminó el interior con la linterna y vio escalones de piedra descendiendo en la oscuridad. Durante unos segundos se quedó inmóvil, debatiéndose entre despertar a Harold o explorar sola. No sentía miedo, sino una mezcla de respeto y responsabilidad. Finalmente volvió al dormitorio y tocó con suavidad el hombro de su marido.
Harold despertó desorientado, pero al ver el rostro de Evelyn comprendió que no se trataba de una preocupación menor. No preguntó mucho. Se levantó despacio, tomó su suéter y siguió a su esposa. Cuando ambos estuvieron frente a la abertura, el silencio se volvió más denso. Harold apuntó la linterna hacia abajo y descendieron con cautela, uno tras otro. Los escalones eran firmes, bien construidos, sin signos de abandono. Aquello no era un escondite improvisado, era una estructura pensada para durar. Al llegar al fondo, la luz reveló un espacio amplio, ordenado con una meticulosidad que los dejó sin palabras. No había polvo acumulado ni caos. Había estanterías sólidas, cajas de madera cuidadosamente etiquetadas, archivadores, cofres metálicos. El aire estaba quieto, como si aquel lugar hubiera estado esperando durante años a ser descubierto por las personas correctas. Evelyn avanzó lentamente, tocando una de las cajas como si temiera romper el equilibrio del lugar. Harold observaba en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza. Reconocía la diferencia entre un desorden y un sistema, y aquello era un sistema perfecto. Cada objeto tenía un propósito, cada espacio estaba pensado. Abrieron una de las cajas con manos temblorosas. Dentro había documentos antiguos, algunos protegidos con fundas especiales, otros atados con cuerdas. En otra encontraron monedas cuidadosamente clasificadas, brillando bajo la luz como pequeños soles atrapados en el tiempo. Más allá, cuadros envueltos con telas gruesas, piezas de arte que Evelyn solo había visto en libros o museos. No necesitaban ser expertos para entender que aquello superaba cualquier herencia imaginable. Pero lo que verdaderamente los detuvo fueron los cuadernos. Eran diarios, decenas de ellos, escritos a mano con una letra firme y constante. Evelyn tomó uno y lo abrió al azar. No eran confesiones emocionales ni memorias sentimentales. Eran registros, fechas, cifras, observaciones, inversiones, compras, ventas, análisis de mercados, pero también notas sobre personas, comportamientos, decisiones. Aquel hombre no solo había acumulado riqueza, había observado el mundo con una atención casi científica. Pasaron horas leyendo fragmentos, intentando comprender la magnitud de lo que tenían delante. En uno de los cuadernos, casi al final, una cifra destacaba por encima de las demás, escrita con claridad absoluta, sin adornos ni signos de duda. Dos cifras, separadas por comas, cerraban una vida de cálculo y previsión. Cuando Evelyn leyó el número en voz alta, su voz se quebró. 265 millones de dólares. El silencio que siguió fue distinto al de antes. No era el silencio del bosque ni de la noche, sino el silencio que aparece cuando una realidad demasiado grande se impone. Harold se sentó lentamente en uno de los escalones, con la linterna apoyada en el suelo. No sonrió. No lloró. Solo respiró con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Comprendieron entonces que la cabaña no había sido un refugio casual, ni la herencia un gesto impulsivo. Aquel hombre había elegido, había observado, había esperado, había decidido, y los había elegido a ellos. No porque fueran especiales en el sentido habitual, sino precisamente porque no lo eran. Nunca habían pedido nada. Nunca habían intentado acercarse por interés. Habían vivido su vida dando, sin exigir. Y alguien, desde la distancia, lo había visto. La noticia no tardó en salir a la superficie. Tal vez fue un trámite bancario, tal vez una consulta legal, tal vez una filtración inevitable en un mundo que siempre deja huellas. Lo cierto es que, cuando los hijos se enteraron, el silencio que habían mantenido durante meses se rompió de golpe. Llamadas, mensajes, correos electrónicos comenzaron a llegar con una urgencia desconocida. Donde antes había indiferencia, ahora había preocupación exagerada. Donde antes había distancia, ahora había insistencia. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran en persona. Llegaron con abogados, con documentos, con discursos ensayados sobre la responsabilidad y la necesidad de proteger a unos padres frágiles. Hablaban de incapacidad, de riesgos, de lo difícil que sería para dos ancianos manejar una fortuna así. Utilizaban palabras suaves, pero sus miradas estaban llenas de cálculo. Harold y Evelyn escuchaban, sentados frente a ellos,
con una calma que sorprendía incluso a sí mismos. Ya no eran las personas agotadas del garaje ni de la vivienda sobre la cafetería. La cabaña, el descubrimiento, les había devuelto algo esencial: la conciencia de su propio valor. Las exigencias escalaron rápido. Los abogados hablaban de tutelas, de administración externa, de lo mejor para todos. Los hijos hablaban de familia, pero sus frases estaban llenas de reproches y derechos asumidos. Hubo incluso un intento de entrar en la cabaña sin permiso. Una noche en la que Evelyn despertó sobresaltada por ruidos afuera. Nada ocurrió finalmente, pero el mensaje fue claro. La avaricia había reemplazado cualquier resto de afecto. Fue entonces cuando entraron en juego los documentos que descansaban en el mismo lugar donde había estado la riqueza. El testamento no dejaba espacio para interpretaciones. El patrimonio estaba protegido por un fideicomiso cuidadosamente diseñado, y junto a los papeles legales había una carta dirigida directamente al tribunal, escrita años antes de que Harold sufriera su derrame, antes incluso de que sus hijos mostraran abiertamente su desprecio. En ella, el heredero explicaba con una lucidez inquietante por qué había tomado esa decisión. Hablaba de personas que dan y personas que toman, de cómo había observado a la familia Morris desde lejos, de cómo había entendido que, si el dinero caía en manos equivocadas, se convertiría en otra forma de violencia. Cuando el juez leyó aquella carta, el tono del proceso cambió. Las demandas fueron rechazadas, los intentos de tutela desestimados, y algo más ocurrió. El tribunal reconoció formalmente que lo que los hijos habían hecho con anterioridad constituía abuso financiero. No solo perdieron el caso, sino que fueron obligados a asumir los costos legales. Harold y Evelyn salieron de la sala del tribunal sin euforia. No hubo celebraciones ni abrazos efusivos. Había, en cambio, una sensación profunda de justicia tardía, de equilibrio restaurado. No sentían victoria sobre sus hijos, sino alivio por haber sido, al fin, protegidos. De regreso en la cabaña, sentados frente al fuego, comprendieron que la verdadera pregunta no era cuánto dinero tenían, sino qué harían con él. La herencia había llegado como un cierre de una etapa, pero también como una puerta abierta a otra. Y esa decisión, lo sabían, definiría el sentido de todo lo que vendría después. El silencio que envolvía la cabaña después del regreso del tribunal no era el mismo de antes. Había perdido la tensión, la expectativa contenida. Ahora era un silencio amplio, casi respirable, como si el bosque hubiera aceptado definitivamente su presencia. Harold y Evelyn se sentaron frente al fuego durante mucho tiempo sin hablar. Las llamas iluminaban sus rostros con una luz cambiante, y en ese vaivén se reflejaban años de cansancio, pero también una serenidad nueva. No había euforia, tampoco había rencor. Había sobre todo claridad. Durante días caminaron por los senderos cercanos, conversaron poco y pensaron mucho. El dinero estaba ahí, real, tangible, protegido por leyes y documentos. Pero ninguno de los dos lo sentía como un trofeo. Harold, que había pasado la vida arreglando cosas rotas, comprendió que no todo se arregla comprando algo nuevo. Evelyn, que había acompañado a personas en sus últimos momentos, sabía que la riqueza no cura la herida del abandono. Lo que sí podía hacer, lo entendieron juntos, era evitar que otros atravesaran la misma humillación que ellos habían sufrido. La decisión no llegó como una revelación repentina, sino como una conclusión inevitable. Una noche, mientras la estufa crepitaba suavemente, Evelyn habló en voz baja, casi como si temiera romper algo frágil. Dijo que había pensado en las personas que había visto durante sus años de trabajo, en ancianos solos, en miradas apagadas por la traición de quienes debían cuidarlos. Harold asintió. Él recordaba el garaje, el colchón viejo, la sensación de no valer nada. No necesitaban discutir demasiado. La idea estaba ahí, completa, esperando ser nombrada. No vivirían una vida de lujo. No comprarían mansiones ni coches llamativos. No huirían hacia el mundo de los ricos como si ese mundo pudiera ofrecerles algo que no hubieran perdido ya. En lugar de eso, crearían un fondo, un lugar y una estructura destinados a ayudar a personas mayores que hubieran sido abandonadas, explotadas o despojadas por sus propias familias.
no como caridad superficial, sino como restitución de dignidad. El proceso fue largo y cuidadoso. Evelyn se involucró en cada detalle, revisando documentos, consultando especialistas, asegurándose de que todo estuviera pensado para durar. Harold aportó su visión práctica, insistiendo en que el sistema debía ser claro, resistente, difícil de corromper. El fondo ofrecería protección legal para que nadie pudiera arrebatarle a un anciano lo poco o mucho que tuviera. Ofrecería alojamiento temporal para que nadie tuviera que dormir en un garaje o en un coche por culpa de quienes decían amarlo. Ofrecería apoyo humano, sin humillaciones, sin condiciones ocultas. La cabaña se transformó poco a poco. No perdió su esencia, pero se adaptó. Algunas habitaciones se acondicionaron para recibir visitantes, no como huéspedes, sino como personas que necesitaban un lugar seguro. El terreno se abrió, se ordenó, se volvió accesible. No era un centro ruidoso ni visible desde lejos. Era un refugio discreto, casi invisible para quienes no lo buscaban. El dinero, cuidadosamente administrado, se convirtió en una herramienta, no en un fin. Cada decisión estaba guiada por una pregunta simple. ¿Esto devuelve dignidad? Los años comenzaron a pasar de otra manera. Las primeras personas llegaron con desconfianza. Habían aprendido a no creer en promesas. Evelyn las recibía sin discursos, con la misma calma con la que había cuidado a pacientes décadas atrás. Harold arreglaba lo que se rompía, escuchaba historias sin interrumpir, ofrecía silencio cuando las palabras dolían demasiado. El fondo empezó a crecer, no solo en recursos, sino en historias. Cada persona ayudada llevaba consigo una vida marcada por el abandono, pero también una posibilidad de recomenzar. Con el tiempo, el trabajo del fondo empezó a tener efectos más allá del bosque. Abogados jóvenes se interesaron en el tema del abuso financiero. Legisladores comenzaron a escuchar casos que antes se ocultaban bajo la etiqueta de problemas familiares. La idea de que despojar a un anciano de su dinero y su hogar era una forma de violencia empezó a ganar espacio. Harold y Evelyn no buscaban protagonismo. Rechazaban entrevistas, evitaban aparecer en fotografías, preferían que la atención se centrara en quienes necesitaban ayuda, no en ellos. Vivían en la misma cabaña donde todo había comenzado. Sus días eran sencillos. Evelyn cultivaba un pequeño huerto, leía por las tardes, escribía notas para mejorar los procesos del fondo. Harold caminaba despacio, pero con constancia, observando el terreno, asegurándose de que todo funcionara como debía. El dinero nunca se convirtió en una obsesión. Era una presencia silenciosa, controlada, al servicio de algo más grande. En ese tiempo, uno de sus hijos volvió. No llegó con abogados ni exigencias. Llegó solo, sin anunciarse, con una expresión que mezclaba vergüenza y cansancio. Era el menor. Había tardado años en comprender lo que había ocurrido, en reconocer su propia responsabilidad. No pidió perdón de inmediato. No hizo promesas. Simplemente se ofreció a ayudar. Harold lo observó durante largo rato antes de decir una palabra. Evelyn sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. El hijo empezó a venir de vez en cuando. Trabajaba en silencio, arreglaba cercas, ayudaba con tareas simples. No preguntaba por el dinero, no hablaba de herencias. Con el tiempo se convirtió en una presencia estable, discreta. No reparó el daño del pasado, pero demostró que no todo estaba perdido. Los otros hijos nunca regresaron, y Harold y Evelyn aceptaron esa ausencia sin dramatismo. Habían aprendido que no todas las heridas se cierran, pero no todas definen el final. Cuando Harold cumplió 82 años, el fondo organizó algo sencillo. No fue una celebración ruidosa, sino un gesto de gratitud. En una parte del terreno se creó un pequeño jardín, árboles jóvenes, bancos de madera, un sendero tranquilo. En el centro, una piedra con una frase grabada, escrita por aquel hombre que había cambiado sus vidas sin conocerlo realmente. Hablaba de humanidad, de elegir no convertirse en quien toma cuando el mundo parece premiar eso. Harold observó la piedra durante mucho tiempo, apoyado en su bastón. No dijo nada, pero su respiración se volvió más lenta, más profunda. Evelyn pasó muchas tardes en ese jardín después de eso. Se sentaba en el porche al atardecer, mirando cómo la luz se filtraba entre los árboles. El bosque ya no era solo un refugio, sino un testigo.
Pensaba en la vida que habían llevado, en lo que habían perdido y en lo que, de una forma inesperada, habían construido. No se engañaba pensando que todo había sido justo. Habían perdido a sus hijos, o al menos la idea que tenían de ellos. Habían perdido su casa, su antiguo lugar en el mundo, pero habían ganado algo que nunca buscaron: sentido. Comprendieron que el verdadero legado no era el dinero que quedaría cuando ellos ya no estuvieran. Era lo que ese dinero seguía haciendo mientras aún respiraban. Las vidas que se salvaban, las humillaciones evitadas, la dignidad recuperada. Eso, pensaba Evelyn, era una forma de justicia que no aparece en los tribunales, pero que transforma el mundo poco a poco. En una de esas tardes tranquilas, mientras el sol se ocultaba y el aire se volvía fresco, Evelyn sintió por primera vez en muchos años una sensación completa de cierre. No porque todo hubiera salido bien, sino porque todo había encontrado su lugar. Habían sido abandonados, sí, pero no se habían convertido en personas amargas. Habían perdido un hogar, pero habían creado muchos. Habían sido traicionados, pero no dejaron que la traición definiera quiénes eran. Y entendieron al fin que la verdadera riqueza no es lo que queda después de la muerte, sino aquello que sigue salvando vidas, mientras uno aún puede mirar el bosque y respirar en paz. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal. Te esperan historias aún más fuertes e inesperadas. No cambies de canal, las próximas historias ya te están esperando. Y no olvides compartir este video con quienes necesitan recordar que la justicia sí existe.